Peruanos en su salsa. Estamos nada menos que en un templo. Y es un templo que significa muchas cosas. Primero, la afirmación de una ciencia, la arqueología, que el Perú ha mirado a veces con sorpresa y otras sin llegar a entender finalmente qué es esto de hurgar entre restos el pasado y de ese pasado sacar lecciones y, en fin, verse la vieja faz de la tierra peruana y de los peruanos. Pero en segundo lugar, todo esto ocurre en una zona maravillosa, como es Lambayeque, que también vamos a apreciar ahora en la conversación con nuestro entrevistado y amigo, Walter Alba. Un gran gusto, de verdad, para mí, como tantas otras ocasiones. Siempre. Para mí, la satisfacción. ¿Por qué te dedicaste a la arqueología? Desde que fui niño me fascinaba las historias de nuestros antepasados, de los gentiles, como sea, y sobre todo los relatos que recibí de mi abuela materna. Y vine a Trujillo y conocí a un personaje que realmente no está todavía valorado por la arqueología peruana. Don Max Díaz, que fue uno de los pioneros de la arqueología en el norte, pero sobre todo aprendí de él algo que es de trascendental importancia: ver más allá de los objetos y tratar que esos objetos hablen. ¿Quiénes son las grandes figuras de la arqueología peruana? El padre de la arqueología peruana es Julio Cetello, pero también hay figuras sumamente importantes en el campo de la metodología, de la investigación arqueológica, como Max Zule. Por supuesto, en la década de los 60, finales de los 60, como parte de todo el proceso político nacional que se vivía, surge la interpretación marxista de la arqueología como ciencia social, como le llaman Lumbreras, que también cambió y tuvo una repercusión no solo en Perú, sino en toda la arqueología americana. México. En México, por supuesto. Hay dos aspectos que generalmente la gente cree que se dan. Que los arqueólogos, como los famosos geógrafos o viajeros del pasado, cada uno de ellos sueña finalmente con un gran descubrimiento y con eso consagrarse. Y lo segundo, los peruanos tendemos a concebir que la arqueología permite reafirmar un poco las conciencias regionales y se afianza más la división entre costa, sierra y selva. Eso no integradora de una nacionalidad de la arqueología, por un lado, y hay o no un espíritu de continuidad y colaboración entre los arqueólogos. En primer lugar, yo creo que un descubrimiento definitivamente es una satisfacción, un logro profesional, pero también es una responsabilidad. Pero por otro lado, yo creo que la arqueología no es que cree sentimientos de regionalidad en determinadas áreas, sino que pone en evidencia la realidad. Es una ciencia totalmente objetiva. Yo creo que mientras más comprendamos lo que pasó desde hace 4.000 años con una nación multiétnica, pluricultural, conozcamos sus raíces, vamos a entender cómo podemos integrarnos. Pocas veces se ha tenido la ocasión, salvo a veces en Egipto, de poder revisar y revivir toda una comunidad, como es el caso del mundo moche, de la cultura moche, a propósito de Zipán. ¿Cómo era esta vida? Era una vida bonancible, era una vida autónoma, pues se habla de los señoríos, y hay muchos en la costa, se vinculaban o no con la sierra. Los moches tenían una relación con otras geografías y otros aspectos del Perú. Los moches son una cultura fascinante, una cultura típica de oasis. Ellos se desarrollan a lo largo de una franja desértica, basan su desarrollo en el sistema de irrigación del desierto. El agua baja de las montañas de los Andes, y en los Andes hay otros pueblos, otras culturas. Necesariamente tenía que existir una relación con ellos, y por eso existieron también relaciones de intercambio, de reciprocidad, que acabamos de descubrir en Ventarrón, ¿no? Ofrendas que vienen de la zona amazónica, un papagayo, un mono, puestos como una ofrenda especial en un templo de la costa,
hace 4.000 años, las conchas de espóndilos que también están hace 4.000 años presentes aquí, las turquesas, son una demostración que todos estos pueblos de los Andes centrales estaban totalmente integrados, interactuaban. ¿Era segura la vida o había en efecto, como también se suele presentar, simplemente castas guerreras porque había mucha guerra? La economía giraba alrededor de la agricultura complementada con la pesca de un rico litoral. Pero yo creo que fue una sociedad muy estable. Por ejemplo, en Zipán hemos encontrado el dato más extraordinario de que no estamos hablando de los gobernantes que capturan el poder, sino de dinastías. Los análisis de ADN nos están demostrando eso, que hay familias reales, además al estilo del viejo mundo. Tú me contabas cómo fue el origen de las discusiones cuando soñabas con el proyecto de este gran museo que es hoy día sucede en Lambayeque, aparte del Museo de Sitio que también hay en Huaca Rajada, y que al comienzo en realidad la gente te miraba, sobre todo los burócratas, los grandes analistas de proyectos, con desconfianza, diciendo, bueno, es un soñador, pero en el fondo, ¿qué vamos a hacer con un elefante blanco? Sí, esa fue la idea original de la burocracia limeña, ¿no? ¿Para qué vamos a construir un museo que cuesta varios millones de dólares? Es un gasto inútil. Bueno, finalmente hoy es uno de los museos más visitados del Perú. Generamos más dinero del que gastamos. En términos empresariales, esto es un éxito. Un arqueólogo que también trabaja creo contigo, Castillo, profesor de la Universidad Católica, en una gira organizada por Lima Tours, decía algo que a mí me sorprendió y quiero plantearte esa pregunta. Él decía, en realidad, en el conjunto de las profesiones que los peruanos pueden buscar, así como la gastronomía y tantas otras cosas, hay una creciente afición y búsqueda por la arqueología, y que resulta rentable, decía él. ¿Estamos en una etapa especial dentro de la arqueología peruana? Yo creo que sí, definitivamente. Cuando yo comencé a estudiar, en mi promoción fuimos 3 los que terminamos, y además la arqueología en muchas universidades está a punto de cerrar. Entonces el fenómeno de Zipán, el impacto que causó fue inmediato. La gente comenzó a interesarse por el pasado. La clase política comenzó a interesarse por qué era la arqueología, el periodismo. Antes de Zipán no era ninguna noticia que se estuviera destruyendo un monumento, que hubiera fenómenos de tráfico. Entonces, como el descubrimiento de Zipán fue difundido al mundo, el mundo también comenzó a requerir, a pedir información sobre el Perú. Esto ha generado pues una expectativa y creo que ha fortalecido la idea vocacional de la gente joven para dedicarse. Además, el desarrollo del turismo. Necesita el turismo el primer paso, investigar, descubrir, presentar, generar museos. Acabamos de inaugurar en enero el Museo de Sitio de Zipán, que también está con un notable éxito. Bueno, pues hacemos una pausa y luego la docencia. La arqueología es, en verdad, una ciencia que para el Perú resulta siendo fundamental, como lo es la geografía, como lo es la minería, en fin, forma parte de nuestra verdadera alma, de nuestro espíritu, de nuestra consistencia como antigua y magnífica nación.